Bienvenidos de nuevo a mi canal. AQ, donde desentrao más menos amos todos los secretos, chismes jugosos y teorías conspirativas de nuestras estrellas favoritas de la televisión Superíndice 3N turca. Estoy súper emocionada de tenerlos AQ hoy porque vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y los foros de fans durante aún más menos os. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Realmente hubo amor? ¿Era todo un montaje para las CU maras? ¿O Can Yaman realmente explotó Superíndice 3? Preparo copyright porque vamos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada mirada sospechosa y cada rumor jugoso para llegar al fondo de este enigma. Antes de que empecemos, si son nuevos por AQ, asegúrense de darle al botón Superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes turcos. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, por du Superíndice 3 de empezar. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan, generan una tormenta de emociones. Cuando protagonizaron Erkenci Kuay Jaro Madrugador, la química entre ellos era innegable. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a la fama internacional. Todos estaban obsesionados con Can Divit y Sanemaiden, y la lunea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad se difuminó Superíndice 3RU, pidamente. La gente quería que Can y Mehmet fueran pareja en la vida real. Y para ser honesta, Q copyright N no. Eran ju Superíndice 3 benes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Durante la emisión Superíndice 3N de la serie, las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de ellos juntos, riendo, bromeando, compartiendo momentos lidos. Era una fantasía hecha realidad para los fans. Los rumores de un romance fuera de la pantalla se intensificaron a UNMUNS cuando se les vio pasando tiempo juntos fuera del set, cenas románticas, viajes secretos. Los paparazzi no se daban abasto. Can y Mehmet alimentaban la ilusión Superíndice 3N, o al menos eso parecua. Nunca confirmaron oficialmente su relación Superíndice 3N, pero tampoco la negaron categu Superíndice 3 ricamente. Jugaban al juego de la ambigüedad, lo que solo aumentaba el frenesú de los fans. Pero, AQ es donde la historia se pone interesante. Después copyright ese del final de Erkenci Kuay, algo cambió Superíndice 3. La magia pareció Superíndice 3 desvanecerse. Can y Mehmet dejaron de interactuar públicamente. No munese fotos juntos, no munese mensajes cariu más menos osos en redes sociales, nada. El silencio era ensordecedor. Y por supuesto los rumores comenzaron a circular. Algunos de que han terminado su relación Superíndice 3N en malos tu copyright minos. Otros que todo ha sido una estrategia publicitaria desde el principio. Y luego estaban los que creían que Can Yaman era bueno, digamos, un personaje difícil. Se empezaron a filtrar historias sobre el comportamiento de Can en el set de Erkenci Kuay. Se decua que era exigente, impaciente y que tenía un ego inflado. Algunos incluso afirmaron que ha tenido enfrentamientos con Mehmet, tanto dentro como fuera de la pantalla. Por supuesto, todo esto son rumores y hay que tomarlos con pinzas. Pero la percepción Superíndice 3N pública de Can Yaman comenzó Superíndice 3 a cambiar. El Galu N. Romunco se transformaba en un chico malo con problemas de actitud. Uno de los momentos munese controvertidos, y que alimentó Superíndice 3 a UNMUNS la teoría de que Can Yaman no sentía nada por Mehmet, fue una entrevista que concedió Superíndice 3 a una revista italiana. En esta entrevista Can hizo algunos comentarios, digamos, poco afortunados sobre las escenas íntimas en Erkenci Kuay. Sugirió Superíndice 3 que la química con Mehmet se debía a algo munese que actuació Superíndice 3N, y que era necesario mantener la libido alta para que las escenas funcionaran. Estas declaraciones fueron interpretadas como sexistas y degradantes hacia Mehmet. Muchos fans se sintieron ofendidos y acusaron a Can de faltarle el respeto a su excompau más menos era de reparto. Mehmet por su parte nunca se pronunció Superíndice 3 directamente sobre los comentarios de Can. Se mantuvo en silencio alimentando a UNMUNS la especulación Superíndice 3N. Algunos creen que este silencio fue una forma de protesta, una manera de demostrar que no estaba dispuesta a participar en el circo mediático. Otros piensan que simplemente quiero seguir adelante y dejar a True, la relación Superíndice 3N con Can.
Después copyright S de Erkenci Quay, Kanyaman se mudó Superíndice 3 a Italia para seguir su carrera. Participó Superíndice 3 en varias producciones italianas y se convirtió Superíndice 3 en una estrella muy popular en ese país. Su imagen pública también copyright N sufrió Superíndice 3 una transformación Superíndice 3N. Abandonó Superíndice 3 su larga melena y su estilo bohemio, adoptando una imagen muy pulida y sofisticada. Algunos creen que este cambio fue una estrategia para reinventarse y distanciarse de su pasado en Turquía. Demet Özdemir también copyright N continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera. Protagonizó Superíndice 3 varias series y películas, consolidándose como una de las actrices muy importantes de Turquía. Se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una lujosa ceremonia en 2022, aunque lamentablemente su matrimonio terminó Superíndice 3 un aún más menos o después copyright S. La rel. Haciu Superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Nunca sabremos con certeza que copyright pasó Superíndice 3 realmente entre ellos. Tal vez hubo amor verdadero, tal vez fue solo una ilusión Superíndice 3N creada por las TU maras. Tal vez Kanyaman realmente explotó Superíndice 3, tal vez fue solo víctima de su propia personalidad. Lo que es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón Superíndice 3N de los fans de las series turcas. Han creado una leyenda que seguirá viva por mucho tiempo. Y como siempre la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre la fantasía y la realidad. Ahora, vamos a analizar algunas de las teorías muy populares sobre la relación Superíndice 3N entre Kan y Demet. La primera y la muy romántica es que realmente se enamoraron durante la grabación Superíndice 3N de Erkenci Quay. La química era tan palpable que era difícil creer que no sentían nada el uno por el otro. Esta teoría se basa en las numerosas fotos y vídeos de ellos juntos, en sus miradas CU Superíndice 3 cómplices y en sus gestos cariu más menos osos. Los defensores de esta teoría creen que su relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3 debido a la presión Superíndice 3N mediática, a las agendas profesionales y a las diferencias de personalidad. La segunda teoría mucho más única es que todo fue un montaje publicitario. Según esta teoría, Kan y Demet nunca estuvieron realmente enamorados, sino que fingieron una relación Superíndice 3N para promocionar la serie. Los productores y los representantes de ambos actores habrán orquestado todo el romance para generar interu copyright S y aumentar la audiencia. Los defensores de esta teoría se basan en el hecho de que nunca confirmaron oficialmente su relación Superíndice 3N y en que su interacción Superíndice 3N publicase su Superíndice 3 abruptamente después copyright S del final de la serie. La tercera teoría, la muy controvertida, es que Kanyaman era un maltratador emocional. Según esta teoría, Kan tenía un carácter difícil y un ego inflado, y trataba a Demet de forma irrespetuosa. Los defensores de esta teoría se basan en los rumores sobre su comportamiento en el set de Erkenci Quay, y en sus comentarios sexistas en la entrevista italiana. Esta teoría es la muy difícil de probar, ya que se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, ha ganado mucha popularidad en las redes sociales y ha dado más menos ado la imagen pública de Kanyaman. Obviamente no podemos saber con certeza cuál de estas teorías es la correcta. Pero en mi opinión Superíndice 3N, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que Kan y Demet se sintieran atraídos el uno por el otro, pero que su relación Superíndice 3N no fuera tan idílica como la pintaban los medios. Es posible que haya habido presión Superíndice 3N mediática, diferencias de personalidad y problemas de actitud. Y es posible que Kanyaman haya cometido errores y haya dicho cosas inapropiadas. En definitiva, la historia de Kanyaman y Demet Özdemir es una historia compleja y fascinante. Es una historia de amor, fama, con diéresis copyright cito controversia y misterio. Es una historia que nos recuerda que las apariencias engañan más menos y que la verdad nunca es tan simple como parece. Y ahora, para aún más menos adir un poco de salsa al asunto, vamos a analizar algunas de las indirectas que se han lanzado Kan y Demet a lo largo de los aún más menos después copyright S de su supuesta ruptura. Aunque nunca han mencionado directamente el nombre del otro, muchos fans creen que algunas de sus declaraciones y acciones han sido dirigidas a su excompau más menos héroe de reparto.
Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet habló superíndice 3 sobre la importancia de rodearse de personas positivas y autocopyrighticas. Dijo que no tenía tiempo para personas que solo la utilizaban para su propio beneficio. Muchos interpretaron estas palabras como una crítica velada a Can Yaman, a quien acusaron de haber utilizado a Demet para impulsar su carrera. Por su parte, Can Yaman también Copyright N ha hecho algunas declaraciones que han sido interpretadas como indirectas hacia Demet. En una entrevista, habló superíndice 3 sobre la importancia de ser humilde y agradecido. Dijo que algunas personas se dejan llevar por la fama y se olvidan de sus raíces. Algunos fans creen que estas palabras iban dirigidas a Demet, a quien acusaron de haberse vuelto arrogante y distante de su copyright S de su con diéresis copyright cito en Erkenci Kwai. También copyright N ha habido rumores de que Can y Demet se han evitado en eventos públicos. Se dice que han hecho todo lo posible para no coincidir y que han pedido a sus representantes que organicen sus agendas para evitar cualquier encuentro. Esto solo ha alimentado a UNMU, S la especulación superíndice 3N sobre su mala relación superíndice 3N. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero es innegable que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interu copyright S para los fans de las series turcas. Y mientras sigan lanzándose indirectas y evitándose en público, la leyenda de su amor prohibido seguirá viva. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que tuvo Erkenci Kwai en la carrera de Can y Demet. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mau más menos sana. Pero, CEU superíndice 3 moles afectu superíndice 3 realmente este u con diéresis copyright cito? Para Can Yaman Erkenci Kwai significó superíndice 3 el salto a la fama internacional. La serie le abrió superíndice 3 las puertas de Italia, donde se convirtió superíndice 3 en una estrella muy popular. Participó superíndice 3 en varias producciones italianas y se ganó superíndice 3 el corazón superíndice 3N del público. Sin embargo, también copyright N tuvo que lidiar con la controversia y las críticas. Sus comentarios sexistas y su comportamiento en el set de Erkenci Kwai dau más menos aron su imagen pública y le valieron numerosas críticas. Para Demet Özdemir, Erkenci Kwai significó superíndice 3 la consolidación superíndice 3N de su carrera. La serie la catapultó superíndice 3 a la cima del estrellato en Turquía. Protagonizó superíndice 3 varias series y películas, y se convirtió superíndice 3 en una de las actrices S importantes del país. Sin embargo, también copyright N tuvo que lidiar con la presión superíndice 3N medio urtica y la especulación superíndice 3N sobre su vida personal. Su relación superíndice 3N con Can Yaman la mantuvo en el centro de la atención superíndice 3N pública durante aún más menos os. En resumen, Erkenci Kwai fue un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Can y Demet. La serie les trajo fama, u con diéresis copyright cito y reconocimiento internacional. Pero también copyright N les trajo controversia, presión superíndice 3N medio urtica y especulación superíndice 3N sobre su vida personal. Y para terminar esta profunda inmersión superíndice 3N en el universo Can Yaman Demet Özdemir, quiero hacer una reflexión superíndice 3N sobre el poder de las redes sociales y su impacto en la vida de las celebridades. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la promoción superíndice 3N y la comunicación superíndice 3N. Pero también copyright N pueden ser un arma de doble filo. Las redes sociales permiten a las celebridades conectar directamente con sus fans, compartir momentos de su vida y promocionar sus proyectos. Pero también copyright N las exponen a la crítica, el escrutinio y la especulación superíndice 3N. Cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada me gusta es analizado al detalle y puede generar una tormenta de reacciones. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la construcción superíndice 3N de su imagen pública y en la difusión superíndice 3N de su historia de amor, o desamor. Los fans utilizaron las redes sociales para expresar su apoyo, compartir sus teorías y criticar sus acciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libró superíndice 3 una guerra de rumores y especulaciones. Es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales no siempre es la realidad. Las celebridades suelen mostrar una versión superíndice 3N idealizada de sí mismas, y es fácil dejarse llevar por la ilusión superíndice 3N.
Es fundamental mantener una actitud crítica y no creer todo lo que vemos en Internet. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo del poder de las redes sociales y de su impacto en la vida de las celebridades. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la autenticidad y el respeto en la era digital. UFQ Copyright Viaje. Hemos recorrido cada rinku superíndice 3N de esta compleja historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vimos CU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 la magia en Erkenci-Kwai, el frenesú de los fans, los rumores de romance, el silencio repentino y las teorías conspirativas. Analizamos los comentarios de Can, el silencio de Demet, las indirectas y el impacto de las redes sociales. En definitiva, intentamos desentrar más menos el misterio de su relación superíndice 3N. ¿Realmente hubo amor? ¿Fue todo un montaje? ¿O Can realmente explotó superíndice 3? La verdad, como siempre, sigue siendo esquiva. Gracias a todos por acompañar más menos arme en este análisis profundo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado interesante mi perspectiva. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿O creen que todo fue una estrategia publicitaria? ¿Qué copyright opinan de los comentarios de Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y ahora, antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes turcos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.